Dos jugadores luchaban por $1 millón y el título del torneo de póker más prestigioso. Un completo amateur que llevaba apenas unos meses jugando se enfrentaba a un experimentado profesional que lo había perdido todo. Entonces llegó la mano final. El tablero muestra 3 8s y 2 9s, un full house para ambos jugadores. En una situación así, lo normal sería un empate, pero lo que nadie sabía en esa mesa era que el astuto profesional tenía un as bajo la manga, una forma de meterse en la cabeza de su rival y controlar su próximo movimiento. Se levantó lentamente, agarró su cerveza y pronunció una de las frases más famosas en la historia del póker. You call gonna be all over, baby. Lo que sucedió después convirtió una mano que ya era extraordinaria en una leyenda absoluta, y todo se redujo al movimiento psicológico más inteligente que el juego ha visto jamás. Esta es la historia de Scotty Nguyen y la Serie Mundial de 1998. Antes de comenzar, este es el ganador del sorteo del video anterior. Melómanox, felicidades. Sigue viendo Código Póker para que no te pierdas de estos sorteos. Scotty Nguyen es un inmigrante vietnamita que huyó de su país a los 14 años mientras este se derrumbaba en medio de la guerra. Gracias a la decisión de su madre, logró llegar a Estados Unidos, pero llegó sin nada. No sabía inglés, no tenía dinero y no conocía la cultura. Durante años no encajó en ningún lugar, hasta que un día demostró el único sitio donde nada de eso importaba: las mesas de póker. Scotty se mudó a Las Vegas a los 19 años, trabajaba como ayudante de camarero durante el día y jugaba cartas toda la noche. A veces terminaba su turno con $150 en el bolsillo y salía de la sala de póker al amanecer completamente quebrado. Tenía el instinto y la valentía, lo que no tenía era disciplina. Pero con el tiempo, el juego empezó a cobrar sentido para él. Comenzó a leer mejor a las personas, a controlar los botes, a controlarse a sí mismo. El mismo chico que antes apostaba sin medida en partidas clandestinas se convirtió en uno de los jugadores de cash más temidos de Las Vegas. A comienzos de los años 90, Scotty Nguyen había construido un bankroll de más de $1 millón. Pasó de crecer en un país devastado por la guerra a una montaña de 7 cifras en Las Vegas, y entonces lo perdió todo. El dinero llegó rápido y se esfumó casi de inmediato, gracias al estilo de vida de Las Vegas, drogas, malas decisiones, la misma falta de miedo que lo hacía peligroso en la mesa lo volvía imprudente fuera de ella. En pocos años el $1 millón se había esfumado, estaba en la ruina otra vez, pero esta vez no era el chico inmigrante buscando un lugar al que pertenecer, era un jugador que había visto la cima y se había caído de ella, y esa caída daría forma al Scotty Nguyen que el mundo del póker estaba a punto de conocer. Para la primavera de 1998, Scotty Nguyen estaba completamente quebrado. La Serie Mundial de Póker estaba a semanas de distancia y no podía permitirse entrar a ni un satélite. El torneo preliminar donde gastas unos pocos cientos de dólares por la oportunidad de ganar un asiento. Aquí es donde un hombre llamado Mike Matusow entra en la historia. Mike Matusow, que años después se convertiría en uno de los jugadores más famosos de su generación, en la primavera de 1998, era simplemente un tipo que vio a Scotty jugar y reconoció algo que él ya no veía en sí mismo, algo que valía la pena apostar. Matusow pagó un tercio del buy-in del satélite. Esta era una de las apuestas más especulativas posibles, y Scotty, en quiebra, recuperándose de la adicción y tratando de recuperarse financieramente, se sentó en esa mesa de satélite con una última ficha y una última oportunidad. Y ganó. Se clasificó al evento principal de la Serie Mundial de Póker. Lo que ocurrió durante las siguientes 3 semanas cambiaría la vida de ambos, y lo haría de la manera que solo Scotty Nguyen sabía hacerlo, haciendo que sus oponentes hicieran exactamente lo que él quería. El evento principal de 1998 atrajo a 350 jugadores, cada uno pagando $10,000 para entrar, generando un pozo de premios de $3,5 millones con $1 millón para el ganador. Según los estándares de lo que eventualmente sería la WSOP, con campos de miles de jugadores y cobertura televisiva, 350 jugadores puede parecer poco, pero en 1998 este era el torneo, el campeonato de póker más grande del mundo, jugado en una de las salas más legendarias por el título más prestigioso que el juego podía ofrecer, y tenía una trama antes de que se repartiera una sola carta. 2 días antes de que comenzara el evento, algo inusual ocurrió en la fila de inscripción. Matt Damon y Edward Norton, 2 de los actores jóvenes más destacados de Hollywood, promocionando una película de póker llamada Rounders, se sentaron a jugar. Estaban ahí por la publicidad. Este torneo era el telón de fondo perfecto para una película de póker. Ellos mismos admitieron que sabían que no iban a ganar, pero el póker tiene una manera de producir su propio teatro independiente de quien se sienta a jugar por el espectáculo. Matt Damon fue eliminado de manera brutal. Su pareja de reyes fue aplastada por nada menos que Doyle Brunson, la leyenda del mismísimo Texas Dolly, que estaba sentado en la misma mesa con pareja de ases y no tenía absolutamente ningún interés en dejar que Hollywood se marchara ileso.
Edward Norton duró apenas más. Su full house fue destruido en el river cuando otro jugador mostró póker de dieces para aniquilarlo. Hollywood se fue de Las Vegas con las manos vacías. Las cámaras lo capturaron todo, y en algún lugar de ese campo de 350 jugadores, un refugiado vietnamita en quiebra, que se había colado en el edificio con dinero prestado, se estaba abriendo camino construyendo una pila de fichas enorme. El torneo llegó a la última instancia, y fue ahí cuando las cámaras se prepararon para capturar la historia. La mesa final de 1998 la formaron 5 jugadores: Scotty Nguyen, Kevin McBride, TJ Cloutier, Lee Salem y Dewey Wim. Pero antes de que esa mesa pudiera empezar, Scotty Nguyen hizo algo que estableció el tono para todo lo que vendría después. En la burbuja de la mesa final, con Scotty como líder en fichas, se dio una de las manos más improbables del torneo. Scotty miraba a as dama de diamantes. Enfrente, 2 jugadores con par de ases y par de dieces respectivamente. En teoría, Scotty era el que estaba en problemas, pero el flop cayó dama 4-5 con 2 diamantes, y de repente Scotty tenía una pareja de damas y un proyecto de color. Luego cayó una J en el turn y el 2 de diamantes en el river. Color de diamantes para Scotty Nguyen. Los 2 jugadores que tenían ases y el que tenía dieces se fueron a casa en la misma mano, al mismo tiempo, por la misma carta. La mesa final comenzó con 5 jugadores y Scotty ya había mandado a 2 personas afuera antes de que empezara. Lo que vino después fue más calculado, pero igual de implacable. Lee Salem fue el primero en caer, empujando a Lynn desde la pequeña ciega con as J. McBride le pagó con as 4 de tréboles, una mano con la que la mayoría dudarían comprometer su torneo. El flop cayó rey 8-7 con 2 tréboles, dándole a McBride un proyecto de color. El turn trajo 10 de tréboles y ese proyecto se convirtió en un color hecho. El river fue el 5 de picas, irrelevante para todos, excepto para Salem, que recogió sus cosas y se fue. Luego llegó el turno de Dewey Wim, quien mandó todo al centro. McBride lo llamó con rey J de diamantes contra el as 7 offsuit de Dewey, que era el favorito antes del flop, pero el tablero cayó rey 7, y en ese momento el torneo de Dewey pendía de un hilo, aunque todavía quedaban 2 cartas por caer. Turn 4, river 8, Dewey Williams salió en tercera posición con una mano decepcionante, y entonces eran 3. TJ Cloutier era una leyenda de Texas, con décadas de torneos importantes en las manos y una reputación que llenaba cualquier sala antes de que él entrara. No era el tipo de hombre que se dejaba intimidar, pero el póker no distingue entre reputaciones cuando las cartas han decidido lo que van a hacer. McBride subió la apuesta a 40,000, Cloutier le subió 120,000 más. McBride igualó la subida, el flop cayó 7 de picas, 5 de corazón, 4 de picas, y Cloutier movió todo al centro al instante. McBride no tardó en pagar. TJ Cloutier volteó sus cartas, rey dama, 2 overcards y nada hecho en el tablero. Kevin McBride volteó las suyas, J9 de picas, un proyecto de color. Cloutier necesitaba esquivar 15 cartas en el mazo para poder sobrevivir, pero la siguiente fue una de ellas, una J. McBride conectó una pareja y tomó la delantera. Cloutier necesitaba un rey o una dama en el river, llegó un 2. TJ Cloutier, una de las figuras más grandes del torneo, extendió su mano, cobró 437,500 y se fue en tercer lugar. Los 3 jugadores que habían abandonado esa mesa final habían sido enviados a casa por Kevin McBride, y entonces eran 2. El dinero llegó en cajas de cartón, literalmente. El efectivo del premio apilado y empaquetado es traído a la sala en cajas de cartón. 687,500 para el segundo lugar, 1,000,000 para el ganador. Scotty lo miró y pensó en Mike Matusow, el hombre que lo había patrocinado a través de un satélite de 220 para llegar hasta aquí. 1/3 de lo que ganara era de Mike, eso hacía que cada decisión valiera el doble. Scotty comenzó el duelo con desventaja en fichas. McBride había llegado hasta aquí eliminando a 3 jugadores consecutivos, pero Scotty tenía la experiencia en torneos. Ya había ganado un brazalete el año anterior, ya había tenido $1,000,000 en su poder y esta vez no iba a dejarlo escapar. La primera mano importante llegó rápido, fue un flop rey dama 9 con 2 corazones. Ambos chequearon, el turn trajo el 5 de tréboles, Scotty apostó 90,000, McBride igualó la apuesta. El river fue as de picas y McBride sin dudarlo lanzó 200,000 al centro. Scotty se puso de pie, McBride también. La sala se puso tensa, pero inesperadamente parecía que Scotty solo estaba haciendo un acto. Agarró más fichas y subió otros 200,000. McBride lo contempló por unos instantes, pero terminó foldeando su mano. Ninguno mostró sus cartas. No era necesario. El impulso empezaba a cambiar de manos. Entonces llegó la mano más absurda de toda la Serie Mundial de Póker de 1998, quizás de toda la historia del torneo. Scotty Nguyen completa la apuesta y Kevin McBride hace check. El flop muestra as 4-3 con 2 tréboles. El amateur
figura hace check. Scotty apuesta 40,000 y le hacen un call rápido. Va al turn otro 4. McBride pasa de nuevo. El profesional sigue atizando con una apuesta de 80,000 y le pagan otra vez. El river trae el 9 de corazones. McBride chequeó por tercera vez. Scotty se puso de pie como ya tenía costumbre de hacer y apostó 200,000. McBride esparció todas en la mesa y se fue all-in. Scotty se quedó inmóvil, pensando. Y entonces ocurrió algo que nadie en esa sala había visto antes. Kevin McBride, con Scotty todavía deliberando la decisión, se levantó de su silla y dijo con toda la calma del mundo: «Voy al baño». Y se fue. Simplemente salió de la habitación mientras Scotty estaba en medio de la mano. Scotty se quedó ahí parado, mirando las fichas, mirando la puerta, sin poder creer lo que acababa de pasar. McBride había subido a all-in por 360,000 más y se había ido al baño mientras su oponente decidía si igualarlo o no, algo que hoy en día sería una infracción clara del reglamento y haría que la mano fuese descalificada. McBride volvió unos minutos después, se sentó y preguntó con total naturalidad: «¿Qué pasó? ¿Pagaste, Scotty?». Scotty, sacudiendo la cabeza, dijo: «Esto se termina si te leo correctamente», e igualó la apuesta. McBride mostró 5-4, trío de cuatros. Scotty tenía as dama, solo 2 pares, un golpe enorme para el vietnamita. El bote fue para McBride y Scotty, por primera vez en mucho tiempo, sintió la presión del otro lado de la mesa. La siguiente mano importante fue otro bote limpiado, el flop as rey 9 con 2 diamantes. Scotty apostó 42,000 y McBride igualó. La J en el turno frenó a Scotty y apuesta 120,000. McBride nuevamente paga. Llegaron al river, el 8 de tréboles. McBride chequeó y Scotty apostó 300,000 sin reducir la velocidad ni un segundo. McBride foldeó su mano y la mostró. Dama J de diamantes, una pareja de Jotas y un proyecto de color que no llegó. Scotty mostró sus cartas. 6-5, un farol puro. Scotty estaba frustrado por la mano anterior, pero ahora se sentía mejor tras ese farol exitoso. Ahora el momentum empezaba a correr en una sola dirección y la mano que casi terminó el duelo llegó poco después. Llegaron al river en un tablero rey 7-2 as dama, sin que nadie apostara en ninguna de las primeras 4 calles. En el river McBride apostó 120,000, Scotty se rascó la cabeza, fingió debilidad por unos minutos, pero esto era una trampa. Deslizó un par de stacks en el medio y subió a 420,000. McBride igualó de inmediato. Scotty mostró J10, escalera al as. McBride tenía as dama, 2 pares. El amateur estaba ahora peligrosamente corto de fichas y entonces llegó la mano que lo decidiría todo. Después de la 7ª hora de juego desde que comenzó la mesa final, Scotty tenía a Kevin contra las cuerdas, con una gran ventaja en fichas, pero el amateur intenta contraatacar y sube antes del flop a lo que parecía 100,000. Scotty hace el call y llegan al flop 9-9-8. Scotty deja la acción en manos de McBride, quien sigue apostando. Otros 100,000 van al centro. Scotty duda, mueve sus fichas, va y viene y le pregunta a su oponente: «¿Cuánto te queda, hombre?». «Unos 350,000», respondió. No quedaba mucho, y si Scotty tenía una gran mano, sabía que todo iría al centro en las siguientes calles, así que no necesitaba subir ahora. Decide hacer call. El turn trae otro 8. Scotty revisa de nuevo la acción. McBride no quiere frenar y apuesta otros 100,000. Scotty mantiene su actuación, duda unos segundos y hace el call. El river trae la carta más interesante, otro 8. Ahora hay un full en la mesa, ninguno de los jugadores puede tener algo peor que 8 llenos de 9, y Scotty lo sabe. Y entonces decide tomar una acción que se convertirá en un momento legendario en la historia del póker. Could Scotty be slow playing a 9 here, Vince? I think that's the play. He does have a 9 indeed. Oh my God. Scotty just moved all in. I think Scotty has a 9 here. And I think he's going to get, well, we'll see if he gets called or not. You think Kevin could have an overpay now? I don't have any idea. Well, this is a very interesting hand here. You call gonna be all over, baby. You call gonna be all over, baby. I call. I play the board. Kevin calls. Scotty's got a 9. Scotty's got a 9. Scotty's got a 9. Scotty's our new world champion. Wow, what a hand here. Scotty played this hand really well. He flopped for 9s here, and he just checked it. He trapped the man who's been doing all the trapping, by the way. Scotty Nguyen era el campeón de la Serie Mundial de Póker. Había ganado $1 millón, un tercio de los cuales fue inmediatamente para Mike Matusow, quien convirtió unos pocos cientos de dólares de fe en $333,333 en un solo mes. Una de las mejores inversiones en la historia del póker. Los fotógrafos capturaron el momento. Daniel Negreanu, quien había ganado su primera pulsera del WSOP en esa misma serie, estaba al lado para ver la mano final, animando desde la barandilla. El mundo del póker
mientras celebró a uno de los suyos, la historia se escribió sola y entonces sonó el teléfono. A la mañana siguiente, al día siguiente, mientras el champán aún estaba fresco y el título aún era nuevo y Scotty Wayne todavía estaba procesando en qué se había convertido su vida, el teléfono sonó y alguien le dijo que uno de sus hermanos, en casa, en Vietnam, había sido atropellado por un carro. Había muerto. Scotty Wayne nunca usó la pulsera del evento principal de la WSOP de 1998. Ni una vez. Está guardada en algún lugar, existiendo, pero nunca en su muñeca. Porque usarla significa celebrar el mejor día de su vida, sin reconocer que también fue, inmediatamente, uno de los peores. La pulsera y el duelo llegaron juntos. A pesar de todo, Scotty se convirtió en uno de los mejores. Ganó más pulseras de la WSOP y títulos de la WPT, pero esa última mano quedó en la memoria de todos hasta hoy. Como dijo Negreanu en una entrevista, casi hipnotizó a un amateur que estaba bajo una presión enorme y le dijo: "Si igualas, se va a acabar". Con esas pocas palabras, hizo que su oponente hiciera exactamente lo que él quería y al mismo tiempo le prometió que la presión terminaría. Con esa simple frase, Scotty ganó el título más grande y se convirtió para siempre en una leyenda del póker.